Estamos llegando ya al final del año. ¿Sí? Ya está pasando este año, 2023. Ha sido un año muy bueno para algunos, muy difícil para otros, pero ha tenido sus cosas buenas. Entonces, este año en Ven Sígueme, nosotros estudiamos varias cosas. Por ejemplo, comenzamos estudiando la vida de Jesucristo en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los cuatro evangelios que relatan la vida de Jesucristo, su nacimiento, las obras que él hizo, su sacrificio, las parábolas que él enseñaba. Entonces, al principio del año en Ven Sígueme estuvimos estudiando sobre la vida de Jesucristo en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Luego vimos Hechos, que son los acontecimientos de los apóstoles después de la muerte de Jesucristo. Estudiamos también el libro de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tito, Timoteo, Filemón, Santiago, Pedro, Juan, Judas, y ahora estamos estudiando Apocalipsis. Entonces vimos desde la vida de Jesucristo con el testimonio de sus apóstoles, y también vimos, estudiamos las cartas de Pablo, ¿cierto?, que él escribió hacia varios pueblos, hacia Corintios, Filipenses. Vimos también algunas palabras de Santiago, de Pedro, de Judas, de Juan, y realmente creo que es un buen momento, como está terminando el año, para que podamos pensar y podamos analizar qué es lo que hemos aprendido este año en Ven Sígueme, qué es lo que hemos aprendido en nuestro estudio personal. Y también es un buen momento para que podamos plantear metas y buscar el próximo año, 2024, hacer un mejor estudio, quizás mejorar en algunas cosas que nos costaron este año en el estudio de Ven Sígueme. El próximo año nos toca estudiar el libro de Mormón y será muy interesante, así que a todos los amigos, los miembros, la familia que están viendo este video, les invito a que puedan unirse a este estudio de Ven Sígueme del libro de Mormón para el próximo año 2024, que se está acercando. Entonces, para comenzar, me gustaría comenzar recordando que estábamos viendo el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Estábamos viendo Apocalipsis y la semana que pasaron llegamos hasta el capítulo 15. Entonces, para hacer un breve recuerdo de lo que estuvimos viendo en Apocalipsis, primero Juan, el apóstol al que Jesucristo amaba, que se conocía como Juan el Amado también, él tuvo una visión. Y en esta visión él vio a Jesucristo y él describe cómo él vio a Jesucristo. Después se habla en el libro de Apocalipsis de lo que estaba sucediendo en ese momento, en las iglesias de ese momento, en las diferentes congregaciones de la iglesia de Jesucristo. Después empieza a tener Juan una visión sobre las cosas que vendrían, ¿cierto? Primero él tuvo una visión de un libro con 7 sellos, y en cada uno de esos sellos ocurrían algunos acontecimientos. Por ejemplo, vamos a hacer un breve repaso. En el primer sello, Juan vio un caballo blanco que simboliza la victoria. También vio un arco que simboliza la guerra y una corona que significa conquistador. Entonces, en el primer sello, el elder Bruce R. McConkie dijo: los acontecimientos más trascendentes a los que se hace referencia en estos versículos, es decir, en el versículo 2 de Apocalipsis 6, en estos versículos involucraron a Enoc y su ministerio. Y es interesante notar que lo que Juan vio no fue el establecimiento de Sion y su traslado a las esferas celestiales, sino las guerras sin paralelo en las que Enoc, como general,
sobre el ejército de los santos, salió conquistador y salió victorioso. Entonces, en el primer sello se recuerda entonces la época de Enoch, los primeros 1000 años. Esto ocurrió alrededor de 4000 a 3000 años antes de Cristo. Luego en el segundo sello tenemos lo siguiente. Dice un caballo rojo, una espada, y el caballo rojo simboliza derramamiento de sangre, y la espada también simboliza guerra y destrucción. Entonces, aquí, como se registra en las escrituras, se hace alusión a la época de Enoc, cuando vino el diluvio, durante los días de Noé, ¿es cierto? Enoc fue el que estábamos viendo antes. Entonces, ante los días de Noé, se recuerda sobre el diluvio, el arca de Noé. Y aquí hay una pregunta que estuve viendo en los manuales de la iglesia. Dice, ¿quién montó el caballo rojo? El caballo rojo de guerra y derramamiento de sangre y espada durante el segundo sello. Quizás fue el mismo diablo, porque seguramente ese fue el gran día de su poder, un día de maldad que cada alma viviente, excepto 8, que eran los que estaban en el arca, fue considerada digna de morir ahogada. Entonces, ese día tan terrible de muerte y de sangre y horror, como dice aquí, quizás fue el diablo mismo, porque seguramente fue ese el gran día de su poder. Entonces, el segundo sello contiene desde el año 3000 a 2000 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, también el elder Bruce R. McConkie comentó, si no fue Lucifer, tal vez fue un hombre de sangre o una persona que representaba a muchos guerreros asesinos, de los cuales no tenemos registro. Basta decir que era del 3000 al 2000 antes de Cristo y fue una guerra y destrucción. Entonces, para aclarar, no está muy claro quién representaba a este hombre en un caballo rojo, pero podría haber simbolizado a Satanás o podría haber simbolizado a un guerrero asesino. Entonces, muy interesante eso. Luego en el tercer sello, un caballo negro. Y ahí el caballo que sea negro posiblemente puede simbolizar el hambre, la hambruna. Entonces hay posibles interpretaciones para este sello. Lo que nosotros podemos estudiar en los manuales, este periodo se encuentra desde el año 2000 a 1000 antes de Cristo y expresa un periodo de hambruna, una hambruna grande que existió. Y si vamos, por ejemplo, a Génesis, capítulo 41, vamos a marcar aquí, a Génesis, capítulo 41 al 42, y buscamos el resumen del capítulo, dice lo siguiente. El faraón sueña con las vacas y con las espigas. José interpreta los sueños como 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Entonces, si ustedes se recordarán, en el libro de Génesis, en la época de José de Egipto, hubo una gran hambruna. Entonces, este sello, que es el tercer sello, hace referencia a esta época de hambre. Luego tenemos el cuarto sello, y el cuarto sello es un caballo pálido, que se simboliza con la muerte. Entonces aquí hay una destrucción de los malvados y su recepción en prisión espiritual, ¿ya? Esto lo podemos ver en Isaías 5. Y ocurre en varias guerras, ¿ya? Está la guerra de Asiria, de Egipto, de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma. Y estas personas, habiendo rechazado la advertencia de los profetas como Isaías, Jeremías, Amós, los reinos de Israel y Judá, a menudo fueron víctimas de los imperios conquistadores. Y aquí vemos, por ejemplo, que en el año 1000 hasta el nacimiento de Jesucristo. Es el cuarto sello. Entonces, si ustedes recordarán, en la historia de las 12 tribus de Israel, estos 12 hijos de Abraham, de Jacob, ellos, que después se llamó Israel, claro,
ellos después hicieron cada uno su pueblo, ¿cierto? Con su tribu. Y la tribu de José y la tribu de Judá, esas persistieron, porque la tribu de José, en el libro de Mormón vemos que en la descendencia de Ley, Nefi y la familia de Ley salen de Jerusalén y ellos eran de la tribu de José y van a las Américas. Y la tribu de Judá se ve que ellos permanecen en la historia hasta la época de Jesucristo. Pero las 10 tribus, hay 10 tribus que se perdieron, ¿cierto? Y que fueron llevadas cautivas. Entonces, en el cuarto sello, que representa la muerte, habla de todos estos acontecimientos de guerra que hubo en Babilonia, en Persia, las 10 tribus que quedaron cautivas. Y por último, el quinto sello, se ve un altar y almas, ¿cierto? En el quinto sello. Y dice, el altar es un sacrificio, las almas son los mártires cristianos asesinados por sus creencias. Y aquí es lo que vimos más o menos en el Nuevo Testamento de este año. La vida de Jesucristo y después la enseñanza de sus apóstoles y cómo ellos fueron mártires. ¿Ya? Entonces esto fue la época que vivió Juan incluso. Desde el nacimiento de Jesucristo hasta 1000 años después. Luego, en el sexto sello, dice, este periodo de 1000 años continuará hasta justo antes de que Jesucristo regrese en gloria y reine personalmente sobre la tierra. Entonces, desde la muerte de Jesucristo ocurrieron 1000 años, que fue el quinto sello, y después de esos 1000 años se abrió el sexto sello, que son 1000 años antes de que Jesucristo venga. Resumiendo, cuando Jesucristo venga, ahí se cumplirán los 1000 años del sexto sello y comenzará el séptimo sello. Entonces sabemos que en el sexto sello han ocurrido varias cosas, como la restauración, la primera visión de José Smith, la predicación del Evangelio, y también van a ocurrir muchas señales, porque es el sello que precede la venida de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, Juan notó 7 señales que acompañan este periodo de tiempo. Por ejemplo, un terremoto, el sol oscurecido, la luna convirtiéndose en sangre, las estrellas cayendo, los cielos abriéndose como un rollo. Entonces, van a haber muchas señales de la segunda venida, y eso está ocurriendo ya. Hay señales de guerra, de rumores de guerra, de catástrofes naturales, de terremotos, y es posible que siga ocurriendo estas señales. Por ejemplo, las guerras que están ocurriendo hoy en día son parte de las señales de la segunda venida. No sabemos cuándo comenzará el séptimo sello, pero sabemos que estas señales de las que habló Juan se están cumpliendo y van a seguir cumpliéndose. Entonces, también habían algunas cosas interesantes en el libro de Apocalipsis en las semanas que pasaron. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis, Juan ve bestias de apariencia feroz y que representan a reinos terrenales que se han degradado y están bajo el dominio de Satanás. El diablo realiza milagros y engaña a los hombres. Entonces aquí en el capítulo 13, si vamos al versículo 16 y 17, dice, y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca y el nombre de la bestia y el número de la bestia. Entonces aquí ya hay algunos simbolismos que Juan comenta en el libro de Apocalipsis, que a veces causan mucha confusión dentro de los lectores. Y nuestros líderes de la iglesia, en los manuales, podemos buscar información en cuanto a esto. Por ejemplo, dice, en contraste con los justos que guardan sus convenios con Dios y reciben su sello protector en sus frentes, los malvados que adoren a la bestia reciben una marca en la mano derecha o en la frente.
Esto puede simbolizar que los malvados muestran con sus acciones, es decir, con sus manos, y sus creencias, es decir, con su cabeza, que hacen la voluntad de la bestia y aceptan su ideología. Sin embargo, no se ha revelado el significado preciso de la marca. Entonces, según lo que nosotros entendemos, aún no se ha revelado un significado específico para una marca, pero podemos entender el simbolismo como las manos, que son las acciones, y la cabeza, que son nuestros pensamientos. Y nosotros podemos seguir a Satanás con nuestras acciones y con nuestros pensamientos. Entonces eso podría simbolizar también la marca. Y es importante que podamos estar, como vimos en Apocalipsis 7, en el 14 y en el 22, que tenemos una marca del sello de los justos en nuestras frentes. Es decir, que nuestras mentes estén enfocadas hacia Dios y hacia sus enseñanzas. También en el versículo 17 y 18 de este mismo capítulo dice lo siguiente: y ninguno puede comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Entonces, también esto causa mucha confusión, podríamos decirlo así. Quizás podríamos decir que causa revuelo o causa miedo, podría decir, pero hay videos también en YouTube que dicen el número de la bestia, qué significa, quiénes lo tienen marcado. Y nuevamente los líderes de la iglesia han dicho de que no hay una revelación por parte del profeta o de algún líder que describa exactamente lo que significa. Pero nosotros podemos buscar una simbología. ¿Qué significa esto relacionado con el Evangelio de Jesucristo? Tiene que estar de acuerdo al Evangelio. Y en los manuales de la iglesia nuevamente dicen lo siguiente: Juan escribió que el número de la bestia es 666. A lo largo de los siglos, el número de la bestia ha intrigado a innumerables personas y ha dado lugar a muchas interpretaciones especulativas. El Señor no ha revelado el significado de este número simbólico. Algunos comentaristas han notado que dado que 6 es uno menor que 7 y que 7 representa y simboliza la perfección y la plenitud divina, el número 666 puede enfatizar el carácter imperfecto y falso de Satanás y sus seguidores. Como sabemos, queridos amigos y hermanos, el enemigo muchas veces ha intentado de imitar falsamente al Salvador Jesucristo. Ha intentado representarlo para confundirnos. Si nosotros estudiamos la Escritura, vamos a darnos cuenta que el número 7 significa perfección y está relacionado con la plenitud divina del Señor Jesucristo y de la obra de Dios. Podría entonces perfectamente simbolizar este número, el 6, repetida varias veces, como un número imperfecto y falso que intenta parecerse para confundir y engañar a los hombres. Es una posible interpretación, ya que, como dice aquí, no ha sido revelado aún. Luego tenemos también otro número interesante, que es el 144.000, que aparece en Apocalipsis 14, del versículo 1 al 5. Por ejemplo, dice en el versículo 1: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 44.000 que tenían, 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. Entonces, nuevamente, otro número que puede generar confusión, especulaciones. Y dice aquí en los manuales de la iglesia, dice: por medio del profeta José Smith, el Señor reveló lo siguiente. Entonces, aquí sí tenemos una revelación específica al profeta José Smith. Dice, el profeta José Smith dijo:
son sumos sacerdotes, ordenados según el santo orden de Dios, para administrar el Evangelio eterno, porque ellos son los que son ordenados de cada nación, linaje, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes se les ha dado poder sobre las naciones de la tierra, para traer a todos los que vengan a la iglesia del primogénito. Esta revelación está escrita en el libro de Doctrina y Convenios. ¿Ya? En el libro de Doctrina y Convenios, en la sección 77, en el versículo 1, habla sobre esta revelación que recibió el profeta. Ahora, para los que quisieran saber qué es el libro de Doctrina y Convenios, aquí les voy a mostrar la portada del libro. Aquí está, Doctrina y Convenios. Este libro es un libro que escribió José Smith con todas las revelaciones que él recibió cuando restauró la iglesia. Entonces, este libro es la voz del Señor que le hablaba a José Smith. Hay varias indicaciones y revelaciones dadas y es muy muy interesante. Es un libro muy inspirado y yo les invito también que lo puedan buscar y puedan leerlo en sus hogares. Bien, vamos a continuar. Luego en el capítulo 15 de Apocalipsis, en el versículo 2, dice: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Entonces, el mar de vidrio representa la tierra celestializada. Entonces, a modo de historia, cuando Jesucristo venga nuevamente en la segunda venida, van a ocurrir muchas cosas. Y entre ellas, la tierra será transformada, ¿cierto? Y para poder recibir al Señor y para que Él pueda reinar en esta tierra, junto a todas las personas dignas de reinar con Él. Y es por eso de que en Apocalipsis dice: y vi también un mar de vidrio, porque aquí está simbolizando el estado de la tierra ya celestializada. Luego tenemos en el capítulo 16 un versículo que también es un versículo bien interesante, que dice: y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces habla de que las naciones se iban a congregar en un lugar que se llama Armagedón. Veamos qué dicen los manuales y los líderes de la iglesia en cuanto a esto. Dice: el nombre Armagedón se deriva del hebreo Har Megidón, que significa montaña de Megido. El valle de Megido se encuentra en la parte occidental de la llanura de Esdrelón, a 50 millas al norte de Jerusalén. Y es el lugar de varias batallas cruciales en los tiempos del Antiguo Testamento. Un gran conflicto final que se tendrá lugar cerca del tiempo de la segunda venida de Jesucristo se llama la batalla de Armagedón, porque comenzará en ese mismo lugar. Entonces, esta es una profecía de que antes de que Jesucristo venga va a ocurrir una batalla, posiblemente una guerra o un conflicto, en este lugar que queda cerca de Jerusalén, como dice, 50 millas, en la llanura de Esdrelón. Esa es una profecía que está en Apocalipsis 16, versículo 16. Ahora quiero leer algo que me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes en el capítulo 17 de Apocalipsis. En el capítulo 17, versículo 7 al 15, y lo voy a leer. Dice lo siguiente: y el ángel me dijo, es decir, el ángel que estaba con Juan el apóstol, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 7 cuernos. Entonces, a modo de contexto, aquí Juan ve una mujer montada sobre una bestia, ¿ya?
y esta bestia tenía cabezas y 10 cuernos. Entonces Juan vio esto, se asombró, y el ángel le dijo: ¿por qué te asombras? Y le dice: te voy a explicar lo que esto significa, ¿cierto? Dice: yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está a punto de subir del abismo a ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, pero será. Esto para la mente que tiene sabiduría. Y aquí él da la explicación. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Entonces aquí está hablando lo que simboliza la bestia, las 7 cabezas, los cuernos, y dice: las cabezas son 7 montes. Los 7 reyes, 5 han caído, es decir, ya habían ocurrido algunas cosas y otras vendrían. Y dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero recibirán poder como reyes por una hora, justamente como la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y Rey de Reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles, es decir, los que están con el Cordero. Y también me dijo: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, si se dan cuenta, me gusta mucho esta parte, porque aquí es cuando las escrituras demuestran que muchas de las cosas que vio Juan eran simbolismos. Juan estaba viendo estas cosas, pero también simbolizaban algo y representaban algo, y aquí lo explica claramente lo que simbolizaba. Entonces me gusta mucho esa parte, porque aquí demuestra que lo que hemos estado enseñando, ven, sígueme, es literalmente lo que el ángel también le estaba tratando de explicar a Juan. Y también quiero recordar de que por qué Apocalipsis no es tan cronológico. ¿Ya? Muchas veces vemos de que Juan ve lo que pasó antes de nacer, cuando Satanás fue expulsado de los cielos, en el concilio, cuando Jesucristo se ofreció para ser el Salvador antes de nacer. Juan vio esas cosas, después habla de la restauración, después vuelve a la vida preterrenal, y después habla de que Jesucristo vendrá, después habla vuelve al presente, cosas que pasaron, que van a pasar. Entonces, esto ocurre porque muchas veces cuando uno da una clase o una lección, el maestro se va acomodando a las dudas y a las preguntas que tiene el alumno. Entonces, cuando a Juan se le manifestó esta revelación, hubieron varias cosas que tuvieron que ser fortalecidas en la enseñanza para que Juan las entendiera bien. Y se le repitieron y volvían atrás y le explicaba esto y volvía al futuro y le explicaba lo otro. Entonces, por eso es tan interesante que Juan va diciendo diferentes cosas en diferente tiempo, pero si uno lo ordena bien, se va a dar cuenta de que él habló de las cosas que fueron, las que estaban sucediendo y las que vendrían. Ahora quiero hablar un poco sobre los últimos versículos que son de la caída de Babilonia, ya que esto comprende desde el capítulo 17 al 18. Y muchas veces nosotros pensamos de que lo que se refiere aquí se refiere, por ejemplo, a la ciudad de Roma, ¿ya? Por ejemplo, dice en los manuales, dice:
Babilonia probablemente se refiere a Roma, la gran antagonista del reino del Mesías. En ese momento, es probable que Babilonia también represente todo lo que es inicuo en el mundo. Entonces, puede ser de que Juan en ese momento usó a Babilonia como un ejemplo de personas que estaban siguiendo otras enseñanzas que no eran las de Jesucristo. En los capítulos 17 y 18 describen a Babilonia como una ramera que sostiene una copa llena de abominaciones e inmundicias, y como la madre de las rameras. En este sentido, Babilonia es el antitipo de la novia justa que representa la iglesia, y la antítesis de Sión, la de limpio corazón. La visión de Juan de Babilonia es paralela a la gran parte de la visión de Nefi de la iglesia grande y abominable. Entonces nosotros tenemos en el libro de Mormón, en el primer Nefi 13, en el capítulo 14 y en el 22, también tenemos una visión que tiene Nefi, donde él ve una gran y abominable iglesia. Ahora, esto básicamente se refiere a todas las enseñanzas y todas las organizaciones, por decirlo así, iglesias, que enseñan algo que no está de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo y que lo hacen sin autoridad. Es decir, que no tienen la autoridad del sacerdocio. Entonces, si ustedes quieren investigar más sobre esto, les invito a que puedan leer en el libro de Mormón, primer Nefi capítulo 13, 14 y el capítulo 22. Entonces, eso es en cuanto a la caída de Babilonia. Ahora, para ir terminando con este análisis, quería, a modo de ayuda, de estudio, darle todas estas tips, toda esta explicación de lo que simboliza, de lo que Apocalipsis contiene, para que ustedes puedan tener respuestas a estas dudas. Puedan ir a leer Apocalipsis, puedan ir ahora con este nuevo conocimiento de lo que significa intentar aplicarlo a sus vidas. Y en Apocalipsis, o sea, en el Ven Sígueme, al principio dice: a veces el mayor obstáculo para aprender es suponer que no necesitamos aprender. Es suponer que ya sabemos. Al leer las Escrituras, sea receptivo a las nuevas nociones o conceptos que el Señor quiere brindarle. Entonces, muchas veces el mayor obstáculo, como dice aquí, es el que nosotros creamos que ya sabemos las cosas. Y siempre hay algo que aprender. Yo, por ejemplo, aprendí mucho preparando este video, preparando estas clases, y sé que si sigo estudiando voy a seguir aprendiendo más cosas. Entonces debemos ser con un espíritu contrito, un corazón quebrantado. Un espíritu contrito quiere decir eso, que es un espíritu que deja ser enseñado, que permite que el espíritu pueda entrar y que pueda enseñarle. Y me gustaría comentar aquí también lo que dice en Ven Sígueme, dice: como recordarán el comienzo del libro de Apocalipsis, el Salvador se declara a sí mismo como el principio y el fin. Asimismo, en el final constituye con palabras similares. Al final de Apocalipsis dice, en el capítulo 22, en el versículo 13, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero, ¿qué significa esto? ¿El principio y el fin de qué? El libro de Apocalipsis testifica con elocuencia que Jesucristo es el principio y el fin de todo, el principio y el fin del gran y vasto drama de la existencia y la salvación del ser humano. Es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es el Rey de Reyes, que pone fin a la iniquidad, al pesar y aún a la muerte misma, y da inicio a un nuevo cielo y una tierra nueva. Entonces,
Quiero terminar, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, recordando de que cuando ustedes hagan su estudio de Ven, Sígueme, su estudio de Apocalipsis, les invito a que busquen la misión del Salvador, de Jesucristo, el Cordero, como Él es el que va a traer la victoria. Dice el profeta Juan que Satanás va a perder esta guerra, el enemigo va a ser atado, va a perder, y el Cordero, que es Jesucristo, va a ganar. Su obra, su plan, el plan de Dios el Padre, junto con su Hijo Jesucristo, todo este plan va a ser victorioso. Y es nuestra misión y es nuestra elección. Nosotros tenemos que decidir si queremos formar parte del batallón de Jesucristo, de los siervos de Él, de los fieles que tienen su nombre marcado en su mente, en su corazón, si queremos ser parte de la victoria o si queremos entregarnos a lo más fácil que es el mundo, los placeres carnales, la vida en el mundo, que quiere decir sin esforzarse por ser bueno, sin esforzarse por seguir las enseñanzas eternas y verdaderas de Jesucristo. Lo más simple, como nosotros tenemos un cuerpo carnal que va a morir y que está sujeto a la muerte y que está sujeto a este mundo, lo más simple es dejar que las influencias del mundo nos hagan a que nosotros podamos actuar. Y lo más difícil es ir en contra de las influencias del enemigo. Lo más difícil es luchar contra el pecado, contra la tentación. Pero no es imposible. Podemos hacerlo. Si nos caemos, tenemos que levantarnos. Si nos cuesta, tenemos que otra vez intentarlo. El Señor Jesucristo nos va a perdonar todas las veces que nos arrepintamos. Pero debemos dejar de hacer las cosas que están mal en nuestra vida. Entonces yo les invito a que puedan buscar a Jesucristo, que puedan buscar las enseñanzas de Jesucristo en todas las cosas, en el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, en los libros que yo les invité también a que puedan leer, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, que podamos buscar qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de sus líderes escogidos y vivos hoy, el profeta Russell M. Nelson, los apóstoles, los líderes de la iglesia. Les invito a que puedan escuchar las palabras de estos líderes. Y les doy mi testimonio. Yo no tuve una visión como la que tuvo Juan. Yo no soy un apóstol, ni tampoco soy una persona con gran autoridad en la iglesia, por decirlo así. Soy un hermano de la iglesia que se bautizó, que hizo convenios con Dios y se está esforzando por aprender, por seguir mejorando. Y yo les testifico de que yo he sentido muchas veces en mi vida que Dios vive, que Él está en cada uno de ustedes, acompañándolo, cuidándolo, dándole consuelo, dándole amor. Yo he sentido su amor en mi vida. He sentido la veracidad de sus palabras en las Escrituras y he sentido que las palabras de sus profetas son verdaderas. Y yo les dejo esta clase, hermanos, invitándolos a que puedan seguir estudiándolo, deseándoles un excelente año nuevo y también esperando que hayan pasado una muy buena Navidad, y se los dejo con mucho cariño en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que nos estamos viendo y espero poder seguir haciendo estos videos que les puedan servir de ayuda y que los puedan compartir con sus amigos, con sus seres queridos. Muchas gracias por ver este video.